días, alumnos. Aprovecho del living de la casa, un poco con la ayuda de mi esposa, que le hace un poco la tecnología más que yo, a seguir un poco con las clases vía online. Y elegí hoy día el tema de la inteligencia emocional. La clase pasada veíamos un poquitito, no sé si ustedes recuerdan, que la inteligencia, la voluntad y los afectos tienen que estar entrelazados, integrados, tienen que funcionar en forma armónica. Vimos el caso de William Sidis, este niño prodigio estadounidense. Sus papás tenían la teoría de que si un niño le estimulaba mucho, algún día cuando crezca iba a ser un gran inventor, iba a ser una persona que iba a revolucionar la humanidad, y de muy chiquito empezaron a estimular. A los 8 años, si recuerdan, William Sidis termina la secundaria. A los 11 años ingresa a Harvard y a los 16 años se recibe de médico. Y muy interesante de recordar esta anécdota porque nos muestra un ejemplo donde la inteligencia, la voluntad y los afectos no se integraron. Al contrario, creció de una forma atrófica el desarrollo intelectual, la capacidad de almacenamiento, y se transformó en una persona con una altísima capacidad de almacenar información, pero una persona con muy poca capacidad de relacionarse en el ámbito afectivo. Por eso veíamos al final el triste final de William Sidis, muriendo solo, con una fuerte tendencia al aislamiento. A los 46 años se dice que sabía 40 idiomas, pero que vivía encerrado en una habitación. Se dice de él que ha sido el CI, el coeficiente intelectual más alto que ha habido en la humanidad, y tristemente de él no hay ningún invento, ningún escrito que valga la pena saborear. Una persona que, como que alguien quisiera comer muchísimo pororó todos los días, desayuna con pororó, almuerza con pororó, y por más que haya comido muchísimo, no está bien alimentado. De igual manera sucede con la inteligencia, con los afectos. No es lo mismo acumular información, acumular, que ser inteligente. Y este caso de William Sidis me hace acordar mucho a esa frase de Martín Fierro de que hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, que es mejor que aprender mucho, aprender las cosas buenas. Entonces, hoy día, ya que la clase pasada vimos esto de la inteligencia, me interesaba también ingresar un poco en los afectos. Y cómo uno también va a tener que desarrollar los afectos. Me pareció muy interesante usar a Goleman, que es un psicólogo estadounidense, que escribió un libro llamado Inteligencia Emocional. Muy interesante debate que surge, también recomiendo una película, Mente Indomable, donde una persona puede tener una gran dificultad para expresarse. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero su corazón no sabe hablar. Una persona puede saber recitar de memoria una poesía de amor de Bernardes, por ejemplo, sin para recobrar lo recobrado, una poesía hermosa de Bernardes, o estar enamorado, amigos, otra poesía preciosa, pero sin embargo la transformación del corazón se va a producir cuando se encuentre con la persona amada y comparta con ella y le tome su mano y salga a caminar y se tomen un helado y en un momento difícil charlen y compartan corazón a corazón. Entonces uno puede saber poesías, pero el amor es algo que se vivencia. Lo que transforma es el encuentro con el amado, no la conceptualización que yo puedo hacer sobre lo que es el amor. Por eso Goleman, en un intento maravilloso, va a decir hay que integrar conocimiento y afectividad. Inteligencia emocional, que es su libro que ha sido un bestseller. Y usemos el sentido común. Una persona puede luchar toda su vida para proteger la naturaleza. Y el objetivo es proteger los árboles del Amazonas. Y dedica horas y días a esta lucha, noble en muchos sentidos. Pero sin embargo, las plantas de su casa están secas porque no le pone agua. El árbol de su casa creció sin que él o ella se dieran cuenta porque andaba con tantas marchas activistas que nunca disfrutaba de salir a su jardín, ver el pasto, ver las flores. Esa incongruencia entre inteligencia y voluntad, esa incongruencia entre lo que proclamo y lo que vivo, genera una distorsión, genera un desorden psicológico. Por eso decíamos en la clase pasada que el que no vive como piensa, termina pensando como vive. O sea, el que no vive acorde a sus principios, a sus pensamientos, en algún momento o cambia su vida o cambia sus pensamientos.
veíamos la clase pasada cómo la persona empieza a mentirse para de algún modo evitar esa distorsión cognitiva y en un momento termina cambiando su posición respecto a eso que en un principio era su ideal. Por eso es muy importante la búsqueda de esta integridad. Que inteligencia, voluntad y afectos se entrelacen de forma misteriosa, como se entrelazan los sonidos en una orquesta y hacen una bella sinfonía. De igual manera nuestra personalidad tiene que integrar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. En esta búsqueda de armonizar, los antiguos hablaban de la virtud. La virtud era un concepto muy interesante porque proviene de una palabra vir, que significaba fuerza. El hombre virtuoso, el hombre que buscaba esta armonía, era un hombre fuerte y muy interesante, porque todos deseamos ser felices. Tanto Aristóteles, que era un filósofo griego, como Confucio, que era un filósofo chino, dicen que la virtud es la vida de la felicidad. Por eso esta armonía, hay mucho en juego en la búsqueda de esta inteligencia emocional o de esta integración entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Vamos a comenzar con Goleman, que es este autor que tiene este bestseller llamado Inteligencia Emocional. Tiene un par de ideas que me parecieron muy interesantes. Él dice que la inteligencia emocional tiene 5 características. La primera, conocer las propias emociones. Conocer con la inteligencia lo que siento. Entonces, aprovechando este momento donde ustedes tienen mucho tiempo, lindo para preguntarse, ¿qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Por qué reaccioné así cuando mi hermano me dijo esto? ¿Por qué me enojé por esto? ¿Por qué me ofendí por esto? De esta manera, conociendo lo que voy sintiendo, surgen muchísimas preguntas y muchísimas respuestas que me van iluminando. Si vamos consumiendo las emociones en la vida, dispersando emociones, terminamos en un caos histérico, como el caso de que comía pororó y terminaba con el corazón asqueado, sin ganas de nada. Por eso ordenar las emociones, que va a ser el segundo paso que presenta Goleman. Necesita, sí o sí, primero conocerlas. Decíamos que esa frase que estaba en el Partenón de los griegos que decía conócete a ti mismo, esa frase que veíamos en la clase pasada, que de algún modo era la presentación para ingresar a ese lugar en busca de sabiduría, primero conocer la propia emoción, los propios sentimientos. El segundo paso, por supuesto, ordenar esas emociones. Aprender a sentir y a ordenar las emociones. Como el enólogo tiene que desarrollar el sentido del olfato y el sentido del gusto para ver qué sabores combinar, para ver qué sabores no combinar. El músico debe saber cuándo una nota coincide con la melodía y cuándo una nota desafina. De igual manera las emociones. Si yo logro captar que esa reacción que yo tuve no es funcional o me genera daño, tengo la posibilidad de frenar y cambiar. Si yo soy esclavo de mis caprichos, si yo tengo miedo de estar solo, puedo terminar siendo una persona que es esclava de el tengo ganas. O si no domino ese miedo de estar solo, puedo terminar juntándome y ser amigo de Jack el Destripador y un día que me clavo un puñal por la espalda. Porque es necesario saber lo que siento. Y muchas veces nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias, nos hacen reaccionar de determinada manera y nosotros, como si fuéramos zombies que vamos caminando, vamos al bamboleo de los sentimientos sin saber qué nos pasan y sin saber a dónde nos llevan, como un barco llevado a la deriva por las tormentas. Es necesario agarrar el timón de las emociones, hacerse cargo de las emociones. Tercera característica, dijimos la primera, conocer las emociones propias. La segunda, ordenar las emociones. La tercera, conocer las emociones de los demás. Me pareció interesantísimo, una exquisitez del corazón, conocer lo que le pasa al otro. Estás en casa. ¿Sabes lo que le pasa a tu hermano? ¿A tu hermana? ¿Sabes por qué tu hermana reaccionó así cuando vos dijiste eso? ¿Has visto alguna vez en la cara de mamá el cansancio? Y esas cosas son las que te permiten, gracias a salir de vos mismo para encontrarte con el otro, la posibilidad de ayudar, de mejorar una relación, de pedir disculpas, de decir gracias. En este conocer las emociones hay un despertar maravilloso de la afectividad, conocer las emociones del otro.
pero si estamos haciendo una maratón de Netflix o estamos con el celu en la mano, nunca vamos a saber qué es lo que le está pasando al otro. Cuarta característica: tener relaciones interpersonales sanas. También brillante de Goleman. Le dedica una característica especial al concepto de las malas juntas y las buenas juntas, las buenas amistades y las malas amistades, de una forma simple y profunda. Tener relaciones interpersonales sanas. Recién decía, si mi amigo Jack el Destripador o mi mejor amigo el Guasón de Batman, posiblemente termine mal. Y no vale decir es que no me di cuenta, porque si primero fue Jack y segundo fue el Guasón, no estarás teniendo malas relaciones interpersonales porque o no las sabes reconocer, o no probar los corazones, no estarás cegado, no estarás buscando al chico popular, al que tiene más me gustas en las redes sociales, no estás buscando el corazón noble, el corazón sincero, la persona que está dispuesta en la dificultad a ayudarte, la persona que a pesar de la adversidad camina junto a vos. Frodo y Sam en El Señor de los Anillos son un ejemplo hermoso de amistad. Harry, Hermione y Ron en Harry Potter. Pero ¿qué tipo de amistad busco yo? ¿La amistad que me trae beneficio económico y social? Aristóteles, este filósofo de hace 2300 años, filósofo griego, él decía que hay tres tipos de amistad. Una amistad basada en la utilidad, una amistad basada en el placer y una amistad basada en la búsqueda del bien del otro, en la virtud. Y voy a decir que este último tipo de amistad, que es importantísimo, desea profundamente el bien del ser amado, y esa es la relación interpersonal sana que hace referencia a Goleman. Entonces, cada uno elige y es responsable de las personas con las que camina durante la vida. Se puede equivocar en un momento y puede en algún momento salir en búsqueda de nuevos caminantes para transitar en esta hermosa vida, pero uno es responsable de las amistades que tiene. Y lleno de refranes, decía nuestra mamá y nuestras abuelas, el que anda con lobos termina aullando, decía uno. Otro decía, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué lindo poder decir de nosotros, es una buena persona que tiene buenos amigos. Y son palabras simples y profundas. Sos responsable de tus amistades, sos responsable de tus amores. Vos elegís. Por eso Goleman te va diciendo, usá la inteligencia para reflexionar sobre estos temas, para poder de algún modo la inteligencia y la razón, como ese barco en el medio de las olas, irse dirigiendo hacia el destino que yo quiero. Interesantísimo. Después termina diciendo una idea divertida, que la quinta característica es aprender a usar las propias emociones para motivarse. Me pareció interesante porque se me vinieron muchos ejemplos del consultorio. Recuerden que cuando doy un caso tuneo la información para mantener el secreto profesional, pero muchos ejemplos de hombres valientes que en los momentos difíciles usaron sus emociones para moverse, para alcanzar aquello que deseaban. Recuerdo un caso muy bonito. Un esposo tenía a su esposa enferma, entonces de un día para el otro tuvo que empezar a dudar más en la casa. Y había un tema que para él era terrible. Lavar los platos. Lavar los platos era para él decía que se ponía tenso, que se ponía a lavar los platos y era como que ¡oh, qué tensión! Lo ponía muy nervioso, le parecía un trabajo como demasiada paciencia. Pero por supuesto, él quería mucho a su esposa y sabía que ella lo necesitaba porque estaba muy enfermita. Empezó a intentar lavar los platos. Y en un rato de ingenio hizo esto. Usó su emoción para motivarse. ¿Qué hizo? A él le encantaba la música romántica. Agarró su celular, buscó una pista en Spotify de música romántica y se puso a lavar los platos porque estaba de tan mal humor lavándolo que se puso a escuchar música. La verdad que por el ritmo laboral tenía re poco tiempo para escuchar música. Bueno, la cosa es que se pone a escuchar la música y se pone a lavar los platos. Fueron pasando los días. Su listita de música romántica. Por ahí los niños pasaban y lo veían a él tarareando una de las canciones. Iban pasando los días y de repente, en forma mágica si quieren, un día él se dio cuenta que estaba lavando el último plato despacito, como si no quisiera terminar.
mientras cantaba la última canción. Y su corazón se dio cuenta. Y se dio cuenta que estaba disfrutando profundamente ese momento, cantando canciones, mientras lavaba los platos. Y ese momento pasó el tiempo y cada tanto él, su esposa estaba mejor, lavaba los platos y ponía música, porque había encontrado en ese momento un momento precioso para escuchar la música y cantar aquello que le fascinaba. Y es interesantísimo, usó la emoción para motivarse. De nuevo, ahora estamos en casa. Frases que pueden surgir. Todo aburrido. 5 minutos, sigo aburrido. 10 minutos, sigo aburrido. Pasan 3 días, sigo aburrido. Pregunta. ¿Estás usando tus emociones para motivarte? ¿Estás usando tus gustos para encontrar cosas que te alegren? Un detalle, en el Malo francés, que fue una revolución estudiantil que se dio en Francia, había un cartel que decía un graffiti: tenemos todo, no nos falta nada, pero estamos aburridos. No, ¿para qué están tus emociones? ¿Para qué están esos dones en vos? Para que busques, para que explores, para que juegues, como cuando eras niño, a usar esas emociones y encontrar motivos para sonreír, para cantar,